Hola, amantes del terror. Hoy vamos a adentrarnos en las leyendas de la Musara, un pequeño y solitario pueblo en las montañas de Prades, Tarragona, que ha sido el centro de historias y leyendas durante décadas, incluyendo la desaparición de una persona de la que hasta día de hoy no se sabe nada. Yo soy Lucio Velasco y esto es Noches de Terror. Todo comenzó un 16 de octubre de 1991, cuando Enrique Martínez se adentró en la Sierra de la Musara junto a 3 amigos, como lo hacían frecuentemente para buscar setas. Enrique, de 36 años, era un hombre oriundo de Alquife, Granada, pero vivía en Tarragona, donde trabajaba en un bar. Su amor por la naturaleza y su hábito de explorar las montañas cercanas le llevaron ese día a un destino desconocido. El grupo se separó para cubrir más terreno en su búsqueda de setas, una práctica común entre ellos. Enrique avanzaba unos metros por delante del resto, lo que no causaba preocupación, ya que confiaban en sus habilidades para moverse en el bosque. Sin embargo, la tarde comenzó a tornarse inquietante cuando, tras un tiempo sin verlo ni escucharlo, sus amigos notaron su ausencia. Se llamaron entre sí y recorrieron el área donde Enrique había sido visto por última vez, pero no hallaron rastro de él. El punto de desaparición estaba cerca de un repetidor de televisión a unos 300 metros de distancia. Allí encontraron su cesta de mimbre con una sola seta en su interior, pero no había ninguna señal de Enrique. Con la preocupación creciente, los amigos decidieron volver a los coches, esperando encontrar alguna pista en el vehículo de Enrique. Allí estaban sus pertenencias, documentos, medicinas y otros objetos personales, pero Enrique seguía desaparecido. La Guardia Civil fue alertada de inmediato y organizó una búsqueda masiva que involucró a helicópteros y perros de rastreo. Voluntarios locales se unieron explorando simas y áreas difíciles de acceder en la densa vegetación y el terreno accidentado. La Sierra de la Musara, con su atmósfera imponente y sus rincones escondidos, presentaban un desafío monumental. Cada rincón fue inspeccionado, pero la montaña se mostraba impenetrable, ocultando cualquier pista del paradero de Enrique. Las horas se convirtieron en días y la esperanza de encontrar a Enrique con vida disminuía, aunque la determinación de los buscadores no flaqueaba. Mientras tanto, comenzaron a surgir teorías y rumores. Algunos locales hablan de otras desapariciones similares en el pasado, sugiriendo que la zona tenía una especie de maldición. Las leyendas de la Musara, conocidas por sus historias de fenómenos inexplicables, se hicieron eco en la búsqueda de Enrique. Meses después, en enero de 1992, uno de los amigos de Enrique, Jorge, se presentó en los juzgados de Tarragona con un relato aterrador. Según su testimonio, él y los otros 2 amigos habían regresado a la Musara en un intento desesperado por encontrar alguna pista. Una noche, pasada la medianoche, escucharon ruidos provenientes de la iglesia de San Salvador. Al acercarse, vieron 7 figuras vestidas con túnicas, moviéndose lentamente entre las ruinas del templo. Las figuras se desvanecieron ante sus ojos, dejando una sensación de frío y desasosiego. La iglesia, ya envuelta en un aire de misterio debido a su estado ruinoso, se convirtió en un punto de interés para aquellos interesados en lo oculto y lo inexplicable. Las investigaciones oficiales no lograron aclarar el destino de Enrique. A pesar de los intensos esfuerzos y las numerosas teorías, la falta de evidencia concreta dejaba todas las posibilidades abiertas. Algunos especulaban que Enrique podría haber sido otra víctima de un accidente fatal, su cuerpo oculto en algún lugar inaccesible. Otros pensaban en un secuestro o incluso en la entrada a una dimensión paralela, como sugerían las leyendas locales que veremos más adelante. La familia de Enrique, desesperada por respuestas, contrató a un investigador privado. Este realizó entrevistas con los habitantes locales y revisó los informes de la Guardia Civil, pero no encontró nada concluyente. La frustración y la incertidumbre se apoderaron de todos los involucrados. La Musara seguía guardando sus secretos celosamente. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la desaparición de Enrique continuó desconcertando a todos los involucrados. Las intensas búsquedas realizadas por la Guardia Civil y los voluntarios locales no rindieron frutos.
Helicópteros surcaron los cielos y perros olfatearon cada rincón del terreno accidentado en la Musara, pero no hallaron rastro de Enrique. La comunidad local se movilizó, impulsada por la angustia y la esperanza de encontrarlo, pero el bosque parecía haberlo absorbido por completo. La búsqueda se extendió más allá del área inmediata donde Enrique había desaparecido. Cubrieron kilómetros de terreno denso y difícil, registrando las simas, las cuevas y cualquier espacio donde Enrique pudiera haber caído. La Sierra de la Musara, que fue conocida por sus misterios y leyendas, presentó un desafío monumental. El terreno agreste y la vegetación espesa complicaban su búsqueda, y cada día que pasaba sin resultados aumentaba la desesperación de los que buscaban. El debate seguía abierto sobre si había sido un accidente fatal o quizá si había huido él mismo y había desaparecido por alguna razón, haciéndolo aposta. Pero siempre quedan las otras teorías. Sugerían quizá la posibilidad de un secuestro, aunque no había pruebas para respaldar esta hipótesis. Y la teoría más inquietante sin duda y la que más resonó entre los habitantes locales era la de la misteriosa Villa del Seis, una de las historias más fantásticas que se cuentan sobre la Musara. El pueblo estuvo bajo el dominio árabe, quienes supuestamente trajeron consigo a los jinn, unas criaturas que viven en una dimensión paralela a la que conocemos. La toponimia del lugar de la población establece que la Musara puede traducirse en castellano como lugar destinado a marchas. De aquí vienen las teorías. Corre la leyenda urbana de que una de las puertas a dicha dimensión está en una piedra junto al risco de Les Airases. Atravesarla solo requiere pisarla. Esta capa alternativa de la existencia es poblada por los jinn, unos entes incorpóreos de fuego con libre albedrío que Alá creó antes incluso que a los hombres. La palabra jinn se traduce como genio. Entre los poderes de estas criaturas fantásticas está la capacidad de influir espiritual y mentalmente en los humanos. Las leyendas de la Musara señalan que el pueblo que encontramos más allá del portal es la Villa del Seis. Este mito, reforzado por la niebla persistente que rodea el pueblo y el origen sarraceno de su nombre, sugirió que las desapariciones, incluido el caso de Enrique, podrían ser el resultado de cruzar esta puerta dimensional. Los visitantes a menudo describen una sensación de magnetismo y atracción inexplicables, como si una fuerza invisible los empujara hacia el desconocido portal. No faltaron los curiosos que buscarían respuestas. Laura, una joven periodista con un interés particular en fenómenos inexplicables, decidió que la Musara sería el escenario perfecto para su próxima investigación. Fascinada por las historias que había escuchado, organizó una expedición con su equipo en 1993. La idea era explorar el terreno y hablar con quienes tuvieran algo que contar sobre Enrique y otros misterios de la zona. Al llegar a la Musara, la sensación de estar en un lugar fuera del tiempo y del espacio era inmediata. La niebla cubría el paisaje, haciendo que las ruinas parecieran sombras espectrales. La iglesia de San Salvador se erigía solitaria, con su campanario apuntando hacia un cielo perpetuamente gris. Laura y su equipo comenzaron a instalar sus cámaras, decididos a documentar cada rincón del lugar. Durante el primer día, entrevistaron a varios habitantes de pueblos cercanos. Uno de ellos, un anciano llamado Manuel, les contó cómo solía visitar la Musara cuando era joven. Describió cómo el lugar había cambiado después de la desaparición de Enrique. Era como si la tierra misma se hubiera vuelto en nuestra contra, dijo Manuel, con una mirada perdida en el recuerdo. Desde entonces, la gente evita venir aquí y los pocos que se atreven a hacerlo no regresan igual. Aún así, el equipo no fue capaz de encontrar nada y la desaparición de Enrique se mantuvo sin resolver. Esta historia se entrelazó con las leyendas locales, convirtiéndose en un capítulo más en el folclore de la Musara. Los visitantes y excursionistas que llegaban al área dejaban ofrendas en la iglesia y otros puntos de interés, esperando que algún día se revelara la verdad sobre lo que le había sucedido a Enrique. Pero no es solo la desaparición de Enrique lo que llama la atención de la Musara. Aquí, entre las ruinas y el silencio, resuenan historias de odio, venganza y fenómenos paranormales.
os contaré la historia de la profanación del cementerio. Isidre Pamies y Borràs, conocidos como Cercós, fue un general del ejército carlista durante la Tercera Guerra Carlista. Nacido en el municipio de l'Eixar, Cercós dirigió un batallón en las montañas de Prades. Su liderazgo fue cortado abruptamente cuando una bala de fusil lo hirió de muerte. Fue trasladado en burro a la masía de Joan Pau, pero nada pudieron hacer por él y falleció ahí. Cercós fue enterrado en secreto en el cementerio de la Musara, un acto de ocultamiento debido al odio que le profesaban las fuerzas liberales. Sin embargo, los rumores de su entierro llegaron a los liberales, quienes creían que Cercós aún vivía. 5 voluntarios se dirigieron a la Musara, decididos a encontrarlo. Cuando descubrieron que ya estaba muerto, decidieron vengarse profanando las tumbas del cementerio. Fueron desenterrando diversos féretros, incluyendo el de un niño, cuya madre presenció la dantesca escena. Al caer la noche y envueltos en la niebla, desenterraron la última caja, creyendo que era la de Cercós. Para su sorpresa, era el ataúd de una mujer que se creía bruja. Rabiosos y dispuestos a culminar su venganza, los liberales decidieron fusilar simbólicamente el ataúd. Enderezaron el féretro, apuntaron y dispararon. Al caer el ataúd, los soldados se miraron entre sí, convencidos de que habían desatado una maldición sobre ellos. Presas del pánico, huyeron despavoridos de la Musara, dejando tras de sí una historia que sobrevivió gracias a los relatos de los últimos habitantes del lugar. Otra de las historias que resuenan es la del suicidio del monaguillo. En 1954, la Musara ya estaba casi desierta, con solo 3 familias residiendo en el lugar. El último alcalde vivía con su mujer y sus 2 hijos. El más pequeño, un monaguillo, estaba decidido a suicidarse, pero antes quería hacer algo por el bien del pueblo: asesinar a un hombre que supuestamente abusaba de su esposa e hijas. Una noche, el monaguillo fue al café del pueblo y le comentó a su víctima que pensaba irse de casa, mencionando que había escondido dinero en un lugar secreto. Prometió que sería todo suyo si no regresaba en 4 años. Juntos caminaron por la carretera de la Febró, donde el monaguillo sacó un puñal intentando cortar la yugular del hombre. Falló en su intento y fue desarmado. La víctima denunció el ataque y el monaguillo, desesperado, decidió acabar con su vida escalando una torre de alta tensión. El último cura de la Musara, Antoni Nobel, encontró a la víctima y a 2 guardias civiles en el lugar, comprendiendo lo que estaba a punto de ocurrir. Se dirigió a la torre de luz, pero llegó demasiado tarde. El monaguillo había entrado en contacto con la corriente y murió electrocutado. Nobel rezó una plegaria por su alma, dejando la historia escrita en un manuscrito que más tarde se publicó en la revista L'Orella de Farena. Y por último, os contaré la historia de la aparición divina. Tras la Navidad, cuando el invierno se hacía sentir con fuerza, la hija mayor de Kale Angostek salió a caminar como solía hacer. Mientras guiaba su rebaño, notó que algo perturbaba a las ovejas. De repente, un lobo saltó sobre una de las ovejas. En lugar de huir, la joven reunió todo su coraje y se interpuso en el camino del lobo. Aunque la bestia la atacó, rápidamente huyó al sentir la presencia de un anciano que apareció de la nada. La joven, asustada y herida, curó sus lesiones con una solución que el anciano le dio y regresó al pueblo. Nadie conocía a aquel hombre ni había visto a alguien con esas características. Los habitantes llegaron a la conclusión de que se trataba de una aparición de nuestro Señor, encarnado en la figura de un anciano. Estas historias, junto con la desaparición de Enrique Martínez, componen el tapiz de leyendas y misterios que envuelven a la Musara, un lugar donde la realidad y lo sobrenatural se entrelazan, desafiando la comprensión y alimentando la imaginación de todos aquellos que se aventuran en sus sombras. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si queréis, podéis enviarnos vuestras historias a nochesdeterrormedia
podcast@gmail.com. Y no olvidéis compartir este episodio con quien le pueda interesar y dejarnos una valoración. Nos vemos la semana que viene.